Hola a todos, bienvenidos a Última Thule. Hoy vamos a hablar sobre la gruta simbólica. Bueno, la gruta simbólica es uno de los primeros grupos poéticos de Colombia, pero lo gracioso puede ser fue cómo surgió, ¿no? Entonces la gruta simbólica se da en el contexto de la guerra de los 1000 días. En Bogotá, pues digamos, había gente que no participaba porque más que todo participaron campesinos y esas cosas, que no quiero hablar acá, pero la gruta simbólica surgió como una violación a un toque de queda, parecido a lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus, que todo mundo viola el toque de queda, pero así surgió la gruta simbólica, ¿no? Entonces un par de muchachos que seguramente se querían enfiestar, ir a comprar chicha, no sé, alguna chichería o algo así. Salieron muy tarde en la noche por licor, no sé, por fiesta, supongo. El llamado incesante de la fiesta. Entonces los paró la patrulla de los milicos y les dijo que pues que no podían violar el toque de queda, ¿no? Ellos respondieron que iban a visitar a un enfermo muy grave. Y pues las patrullas lo acompañó hasta la casa y bueno, en esa casa, esa noche, ellos comenzaron no sé, a improvisar, a hacer juegos de palabras, a leer poesía, a beber en forma. Y decidieron como reunirse más a menudo en esa misma casa para hacer, digamos, esos ejercicios de, no sé, de lenguaje, en los que se encontraba canciones, las rimas, eran como unos freestyleros muy de antaño. Y así comenzó la gruta simbólica. Entre los integrantes más destacados de la gruta simbólica están Clímaco Soto Borda, Julio Flores, Rivas Freire, Jorge Pombo, Luis María Mora y demás jóvenes bohemios de aquella generación, ¿no? La gruta simbólica pues fue como una respuesta precisamente ante este contexto de la guerra que de una forma no se puede dejar de comparar, ¿no? Mientras la gran mayoría del país estaba sumida en uno de los conflictos bélicos más grandes que ha tenido, pues estos muchachos acomodados de la capital, se puede decir, porque eran unos gomelos, se reunían a practicar este arte de la bella poesía y de los bardos bohemios. Bueno, también la gruta simbólica se hizo famosa porque muchos participantes de ellos eran periodistas y hombres de letras, ¿no? Y pues se formó como cierto club de la pelea por medio de la gruta. Entonces, como no hablar de la gruta simbólica es la primera regla, pero todo el mundo la conocía. Si es tu primera noche en la gruta simbólica, tienes que participar en la gruta simbólica, como declamar, jugar. Y eran como estos juegos de palabras hacia las personas, entre amigos, que digamos los unían mucho, ¿no? Se rumoreaba que en la casa donde ellos se reunían había una serpiente que se arrastraba por ahí, y en la boca de la serpiente siempre había una botella de ron, ¿no? Lo que inevitablemente surgía era que estos manes eran unos borrachos de mierda haciendo poesía. Entonces no sé si la excusa era la poesía o la excusa era el mismo alcoholismo que tenía por aquella época la gente. De hecho, muchos integrantes de la gruta se murieron por una cirrosis crónica inevitablemente. Bueno, porque simbólica, no sé, es simple cliché afrancesado, ¿no? Como en Francia estaba este movimiento poético del simbolismo, no sé, eran lectores de Mallarmé, de Verlaine, de Baudelaire, X. Pero los manes de la gruta simbólica no eran tan apegados como a esta corriente poética, ¿no? Yo creo que eran más románticos, ¿no? Más apasionados a la rima, a la bohemia, a la expresividad. El lenguaje de sus creaciones era el más directo, ¿no? O sea, no recurrían a nada, o sea, eran más partícipes del juego de la palabra, de la sensibilidad de la palabra. Entonces se alejaba mucho, digamos, de estas corrientes poéticas de aquel entonces. Y yo creo que se jugaba más como a la capacidad verbal de los contertulios, ¿no? No buscaban la belleza, sino buscaban, digamos, no sé, ser el que más rimara, como cierto batallón de freestyleros hoy. Sí, manipular la lengua en todas sus dimensiones. Bueno, ¿qué más hay que decir de la gruta simbólica? Yo creo que
en ciertos contextos históricos surge la necesidad de estas expresiones, ¿no? Digamos, en ciertos momentos de presión, como en aquel entonces la toque de queda, se producen estas manifestaciones de la cultura. La gruta simbólica nos enseñó que para ser poeta hay que ser un rockstar, ¿no? Como ser un borracho y manipular el lenguaje de una forma extraordinaria. Ojalá hubiera más grupos como la gruta simbólica, no tan adinerados, no tan gomelos, pero sí con la misma pasión. Y yo sé que existen y rindo un tributo a todos esos poetas bohemios, chirretes, marihuaneros del centro de Bogotá y de todas partes del mundo. Eso era el centro de Bogotá, de todas partes del mundo. Bueno, vale la pena destacar algunos integrantes de la gruta simbólica y pues va a hacer como unas pseudo reseñas acá rápidamente con este performance en vivo de los poetas, ¿cómo se diría? Una recreación, es una recreación. El primero de ellos es Julio Flores y ustedes lo reconocerán, marihuaneros borrachos, porque hay una estatua o un monumento en la Plaza de los Hippies, en la 60, pues no sé si la conocen, pero en cierta medida es un tributo tanto chirrete que se pone a tocar guitarra y a cantar por ahí, ¿no? Entonces, para que lo sepan, allá donde siempre se emborrachan, hay un monumento a Julio Flores, que fue tal vez uno de los poetas más importantes de comienzo del siglo de Colombia. Entonces aquí va una breve descripción de su obra poética y de su forma de ser. Julio Flores, sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos de Bogotá y la gruta simbólica. Flores nació en Chiquinquirá y desde pequeño sintió gran atracción por las letras. Este poeta no tuvo una extensa formación literaria, pero el don poético corría por sus venas. Flores fue uno de los máximos exponentes de la improvisación. Yeah. Componía versos como una máquina. Su lengua fluía mientras dejaba parte de los beneficios de la palabra escrita. Julio Flores fue el borracho más lírico y el lírico más borracho de todas las tabernas y piqueteaderos de Bogotá. Conocido por su papel de bardo amante de la muerte, recitaba poesía a medianoche en medio del cementerio, y la gente llegó a creer que bebía licor en los cráneos de los difuntos. Con lo anterior, hay que resaltar que Julio Flores fue uno de los mejores representantes del manejo de la palabra hablada. En una época donde la censura era una constante por parte del gobierno, la libertad que ofrecía la improvisación permitía una amplia difusión y un mayor reconocimiento. De esta manera podemos observar cómo el lenguaje poético de Flores se instala en la memoria lexical de los bogotanos, convirtiéndose en un cantautor que no necesita un registro sonoro o escrito para alcanzar un amplio margen de circulación. Con esto, podemos advertir una corriente del lenguaje underground, creada por los contertulios, que se convertía en un espacio de resistencia contra los discursos orales y escritos hegemónicos. Para terminar, vamos a recitar un poema de Julio Flores que se llama Mi tumba. Mi tumba. Cuando yo expire a la empinada sierra, transportad mi cadáver y en la cumbre no lo arrojéis debajo de la tierra, sino encima del sol bajo la lumbre, donde me cante el imperioso viento sus largos de profundis y mi caja sea un risco en el firmamento, mi capilla y la nieve mi mortaja, en donde para honrar el musito rastro de lo que fui cuando la vida estuve, tenga por cirio funeral un astro y por incienso místico una nube, donde para que rabien los humanos que arrastran sus envidias por el suelo, me devoren en vez de los gusanos, los buitres y las águilas del cielo. Qué triste. Bueno, otros dos contertulios muy famosos eran Clímaco Sotoborda y Rivas Freire, ¿no? ¿Por qué son importantes en la gruta? Porque a pesar de participar todos los días en esta borrachera continua y de jugar sus calambures y sus rimas, ellos eran periodistas muy activos de la época, ¿no? Entonces también, digamos, tuvieron un papel muy importante en contra de la censura por aquellos días. Ellos tenían un periódico que se llamaba Rayos X
rayo X, así súper futurista la onda. Y como suerte así como de alter ego publicaban, digamos, todo lo que en la gruta se hacía, ¿no? Como las mejores rimas de tal parte o de tal integrante de la gruta son estas y las publicaban como bajo seudónimos. Pues eso era un trabajo así meta rimadero, pasado a la literatura y pues la gente los conocía, ¿no? Em, Gran parte de los integrantes de la gruta eh, fueron conocidos, ¿no? Fueron conocidos y digamos, eran parte de este círculo poético bohemio bogotano. Ellos conocieron a Asunción Silva, le decían Presunción Silva porque de manera muy picada, pero eran muy conocidos, ¿no? La gente ve a ellos como representantes de la bohemia y de tal vez esa libertad que el país, digamos, por aquella época no conocía, ¿no? Ya que era un país muy conservador. Bueno, el último integrante de la gruta simbólica tal vez no era el más brillante en sus creaciones, pero el man era muy áspero. ¿Por qué? Porque el man se llamaba el Jetón Ferro, tenía una jeta muy grande, y el man era como muy loquillo. A final de sus días le dio una cirrosis y el man se fue a vivir como a una isla. Es una isla que queda en la laguna de Fukene, y el man allá se murió, pero solo por ese gesto lo quiero meter. Y el man tenía la costumbre de regalar bloques de bocadillo a sus amigos. Entonces también se volvió famoso por ello. Bueno, y por este acto tan estoico de irse a vivir a una isla con cirrosis, voy a leer un elogio que le hicieron sus amigos de la gruta cuando estaba vivo, cuando estaba muerto, no sé, pero se le hicieron. Y más o menos dice así. Querido y noble Getón, gran señor de la laguna, alma como no hay ninguna en toda nuestra nación, devoro tu corazón y en tu mente sin igual, bulla el chispazo genial en forma de tan abundante que contigo todo al instante es de goce excepcional. En tu isla, que es un portento de buen gusto y de belleza, no habrá nunca más tristeza que la del fatal momento de dejarla. No te miento si te digo que al zarpar la barca de ese lugar tan apacible y risueño, donde todo es como un sueño, sentí ganas de llorar. El regreso a la ciudad después de las cortas horas tan dulces y encantadoras pasadas en tu heredad, nos volvió a la realidad, mas dejó abierto el sendero de un seguro derrotero para tomar tu hidalguía y tu inmensa simpatía, gran señor caballero, pero desgraciadamente ya no será el día de Reyes. Jetón Ferro. Bueno, para terminar, quédense en la próxima misión de Ultima Thule. Y nada, contenido cultural que nunca va a llegar a nadie. Hasta luego.